Hay mentes que nacen sin cerebro, fuegos que respiran en azul, y metales que cayeron del cielo para convertirse en cuchillos humanos. En algún punto del tiempo, la Tierra empezó a contarse a sí misma historias que hablan con luz, con vibraciones, con ADN, que ya no es solo biológico. Lo que ves no son simples datos curiosos, son las grietas del misterio donde la ciencia deja pasar la poesía. Porque el universo no solo existe para ser entendido, sino para sorprendernos una y otra vez. Esto es Curionautics, y hoy terminamos una temporada, pero comenzamos una forma nueva de mirar. El hombre que respiró sin pulmones. Imagínate vivir sin respirar. Literalmente, en 2011, un paciente en China perdió casi todo el tejido de sus pulmones, pero los médicos conectaron su sangre a una máquina de oxigenación extracorpórea. Durante 118 días, su corazón bombeaba sangre, sin que el aire pasara por su cuerpo. El puente que se destruyó bailando. El Tacoma Narrows Bridge era un gigante de acero que cruzaba un valle en Washington, pero tenía un problema: era demasiado flexible. El viento lo hizo vibrar con una frecuencia exacta, y esa resonancia lo llevó a oscilar como una cuerda gigante. El 7 de noviembre de 1940, el puente comenzó a bailar, hasta colapsar en pedazos. No lo destruyó el viento, lo destruyó la armonía mortal. Desde entonces, los ingenieros aprendieron que incluso el acero puede tener ritmo. La serpiente que aprendió a volar. En el sudeste asiático vive la crisopelea, una serpiente que planea entre árboles a más de 20 metros del suelo. No tiene alas, pero aplana su cuerpo en forma de cinta, ondula en el aire y controla su caída con precisión. Durante siglos se creyó un mito, hasta que cámaras de alta velocidad confirmaron su vuelo. El miedo cae, flotando, una cuerda viva deslizándose por el cielo. El templo tallado en una sola roca. El Kailasa, en la India, no se construyó ladrillo a ladrillo. Fue excavado de arriba hacia abajo, esculpiendo una montaña de basalto durante el siglo VIII. Miles de obreros tallaron sin planos ni máquinas modernas, creando pasillos, esculturas y techos perfectos. Una obra de 200.000 toneladas removidas. Sin dinamita, un templo hecho de paciencia pura, donde el vacío se convirtió en arte. El cerebro que se reconectó solo. Un niño británico nació con solo una parte del cerebro funcional. Sin embargo, aprendió a hablar, recordar y razonar. Las neuronas del hemisferio izquierdo reasignaron las funciones del derecho ausente. El cerebro no se rindió, se reprogramó. Cada conexión nueva era una orden. Sobrevive, aprende, adapta, el órgano más complejo del universo, reparándose a sí mismo. El planeta que flota como corcho. En un rincón del universo hay un planeta tan extraño que parece una broma de física. Kepler 51d. Un mundo gigante, pero más liviano que el corcho. Su atmósfera es tan hinchada y difusa que tiene el tamaño de Júpiter con la masa de una nube. Flotaría si lo lanzaras a un océano imaginario. Los científicos lo apodan el algodón de azúcar cósmico. Un planeta enorme, que pesa casi nada. Las abejas que entienden el cero. Cuando los humanos aún aprendíamos a contar con piedras, las abejas ya entendían el concepto del nada. En experimentos, elegían paneles con menos puntos y reconocían el vacío como cero. Y si eso no bastara, también pueden sumar y restar pequeñas cantidades, sin cerebro humano, sin símbolos, solo pura lógica natural. Matemáticas con alas. La momia con sangre líquida. En el permafrost de Siberia, los arqueólogos hallaron una momia de una mujercita de 2500 años, y su sangre seguía roja y fluida. El hielo selló cada célula, preservando vasos, tejidos e incluso tatuajes visibles en la piel. La ciencia moderna analizó su ADN y su dieta, todo gracias a un cuerpo que se negó a secarse con el tiempo. El hielo, actuando como reloj detenido. El fósil que cambió la historia humana. En Sudáfrica se descubrió al Homo naledi, una especie con cerebro del tamaño de una naranja, pero que enterraba a sus muertos. Eso significa ritual, conciencia, intención, algo que creíamos exclusivo de nosotros. Quizá la inteligencia no comenzó con el tamaño del cerebro, sino con el respeto por la muerte. Un fósil
que obligó a reescribir quiénes somos. Picos que evolucionan en tiempo real. En las Islas Galápagos, los pinzones de Darwin siguen evolucionando ante nuestros ojos. Durante una sequía, solo los pájaros con picos más gruesos lograron romper semillas duras. En 2 generaciones, el promedio del pico cambió, no en milenios. En años, la evolución no está en los libros, está ocurriendo ahora mismo. La cueva que respira. En Kentucky, hay una caverna llamada Sand Cave, que parece tener vida propia. Durante el día, exhala aire caliente. Por la noche, lo inhala con fuerza. El cambio de temperatura y presión entre el interior y el exterior crea un fenómeno que hace que el viento entre y salga como si la montaña respirara. Un pulmón de piedra escondido bajo la tierra. El planeta, tomando aire en silencio. El mapa que se adelantó 300 años. En 1513, el navegante otomano Piri Reis trazó un mapa que no debería existir. Mostraba las costas de Sudamérica y lo que parece ser la Antártida sin hielo, siglos antes de su descubrimiento. El propio autor confesó que usó mapas más antiguos. Nadie sabe quién los hizo ni cómo. Un mapa del Renacimiento, con información imposible. El pasado, sabiendo demasiado del futuro. El metal que se cura solo. En 2023, ingenieros observaron un fenómeno que parecía ficción. Una grieta microscópica en un trozo de metal se cerró sola sin calor, sin intervención humana. Las fuerzas atómicas realinearon su estructura desde adentro. Un material capaz de autorrepararse como si tuviera piel. La frontera entre lo inerte y lo vivo, cada vez más delgada. El calamar que habla con luces. En las profundidades del mar japonés, el calamar luciérnaga crea un espectáculo azul eléctrico. Cada destello tiene un propósito: comunicación, defensa o seducción. Miles de ellos iluminan las playas en primavera, convirtiendo el mar en un código luminoso que parece de otro mundo. No es un faro, no es un fuego, es una conversación hecha de luz. La batería de hace 2000 años. En Bagdad, arqueólogos hallaron una vasija de barro con una barra de hierro dentro de otra de cobre. Al llenarla con vinagre, funcionaba como batería eléctrica. Tenía más de 2 milenios de antigüedad. Se cree que servía para galvanizar metales o realizar rituales. La electricidad, antes de que existiera la palabra. El loro que entendía el mañana. Durante 3 décadas, un loro gris africano llamado Alex participó en experimentos de lenguaje. Podía contar, identificar colores, pedir objetos y hasta expresar frustración si se equivocaba. Pero lo más increíble, comprendía el concepto de mañana. Su última frase antes de morir fue: sé bueno, te quiero, nos vemos mañana. No era imitación, era afecto con conciencia. Un cerebro de 50 gramos que entendía el futuro. El pueblo que fundía meteoritos. En África Occidental, tribus antiguas trabajaban el hierro caído del cielo. Fundían fragmentos de meteoritos para crear cuchillos y herramientas rituales, creyendo que eran regalos de los dioses. Metal extraterrestre, transformado por manos humanas. El cosmos, convirtiéndose en cultura. El ADN que no pertenece a este mundo. Científicos crearon una molécula llamada Hachimoji DNA, punto con 8 letras en lugar de 4. Puede almacenar información igual que el ADN biológico, pero con un alfabeto ampliado, capaz de codificar más combinaciones que la vida misma. La biología, reescrita desde cero, un paso más allá del código de la creación. El iceberg que canta. En la Antártida, los icebergs vibran al moverse por las corrientes y emiten tonos infrasonoros. Son sonidos tan bajos que el oído humano no los percibe, pero los micrófonos captan melodías profundas, como si el hielo cantara. Cada iceberg tiene su propia voz única. El continente blanco es también una orquesta. El fuego azul del volcán Kawah Ijen. En Indonesia, las noches del volcán Kawah Ijen parecen de otro planeta. El azufre se enciende al contacto con el aire y produce flamas azules que fluyen como ríos de luz. No es magia, es química pura.
Combustión de gas sulfuroso a más de 600 grados Celsius. El infierno, pintado en neón. Cada chispa de azufre azul, cada canto del hielo, cada molécula que aprende a reescribirse, nos recuerda que el universo sigue inventándose a sí mismo. No hay final en la curiosidad, solo pausas entre descubrimientos, y aunque apagues la pantalla, el asombro sigue girando allá afuera, esperando al siguiente curionauta que se atreva a mirar. Así que suscríbete, comparte y mantente curioso, porque no importa cuántas veces terminemos, siempre volveremos a empezar.